Empezamos con nuestro primer tema de debate, con la pregunta que invitamos a responder a nuestros televidentes a través de las cuentas que aparecen en su pantalla, nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. Preguntamos hoy si la única forma de liberar a Leopoldo López es canjeándolo, así lo afirma Nicolás Maduro. ¿Cuestión de canje o de justicia? Desde ya esperamos sus opiniones para este polémico tema. Y es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, parece que sigue los pasos del régimen de los Castro y propone liberar al líder opositor Leopoldo López a cambio de la excarcelación del independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, que se encuentra preso hace 33 años en Estados Unidos. La oposición venezolana asegura que con esta propuesta Maduro revela que en realidad Leopoldo López es un preso político. Polémicas declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien afirmó que la única forma de liberar al líder opositor Leopoldo López es por medio de un canje. Yo digo, la única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo es para montarlo en un avión, que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Óscar López Rivera. Pelo a pelo, pues, hombre a hombre. Es la única forma. La única forma que pasaría por la mente la utilización de las facultades presidenciales para soltar al monstruo de Ramo Verde. Para sectores de la oposición, la propuesta del mandatario chavista es un chantaje y demuestra la falta de independencia del Poder Judicial, debido a que quien está tomando la decisión de liberar a López es Nicolás Maduro y no la justicia venezolana. Para la esposa del líder opositor, Lilian Tintori, esto demuestra que Leopoldo López es un preso político. Con sus declaraciones, Nicolás Maduro admite que Leopoldo López es un preso político de su régimen y que no hay independencia de poderes. Leopoldo López, detenido hace 11 meses en la cárcel de Ramo Verde, es acusado por la justicia venezolana de ser el responsable de los hechos de violencia en medio de las manifestaciones antigubernamentales el pasado 12 de febrero en Caracas. Esta no es la primera vez que Maduro hace referencia a la liberación del puertorriqueño Óscar López Rivera. En varias ocasiones ha hablado del preso boricua en respuesta a los cuestionamientos de la comunidad internacional sobre los presos políticos en Venezuela. E inclusive en la pasada cumbre de cambio climático de Naciones Unidas, el mandatario venezolano exigió su liberación. Se trata de Óscar López Rivera, el preso más antiguo, el preso político más antiguo que hoy por hoy en el mundo, y está en cárceles de los Estados Unidos, y nosotros exigimos su inmediata liberación. Óscar López Rivera es un independentista puertorriqueño quien fue condenado a 55 años de prisión por una corte de Illinois en 1981 al ser declarado culpable y condenado a 55 años de prisión por conspiración sediciosa, uso de fuerza para cometer un robo, transporte interestatal de armas de fuego y conspiración para transportar explosivos con la intención de destruir la propiedad del gobierno. Para algunos, el interés del gobierno venezolano en la liberación del puertorriqueño es retomar la lucha anticolonialista en la isla, debido a que López fue militante del grupo subversivo Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico, una organización ilegal que para la época buscaba convertir a la isla caribeña en una república comunista. Sin embargo, para otros el único interés del mandatario es lograr la libertad, según él, de un preso político en los Estados Unidos. Entramos directamente a debatir ese tema. Saludo desde Nueva York a Javier Elagel, es director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Desde Caracas está con nosotros Saúl Ortega, diputado por el PSV e integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Señores, un gusto tenerlos. Feliz año para los dos y gracias por participar siempre aquí en Zoom a la noticia. Señor Elagel, primero sentemos posiciones. Cuando usted escuchó al presidente Nicolás Maduro hablar de un canje, ¿qué le pareció? Bienvenido. Gracias, Andrea, por la invitación. No nos parece una propuesta razonable. El motivo por el que no es una propuesta razonable es porque, si bien ambas personas están presas en cárceles de cada uno de estos países, la naturaleza de la ofensa por la cual estas personas están presas es completamente distinta. El señor Leopoldo López está preso por haber ido a una plaza pública a decir que la gente salga a la calle a pedirle la renuncia al presidente Nicolás Maduro bajo el hashtag de Twitter La Salida y bajo los panfletos de La Salida. El señor no ha tirado una sola piedra, no ha reventado una sola bomba molotov, no ha conspirado para que violentamente se tome al gobierno de Venezuela y al contrario, públicamente ha pedido a todos sus seguidores que
las demostraciones se produzcan de una manera pacífica. En el caso del señor López Rivera, el señor ha sido en juicios donde sí se le ha dejado presentar toda la prueba, ya en los años 70, fines de los 70 y finalmente sentenciado en el 81, por haber, las cosas que ustedes ya mencionaron, ¿no? Por haber transportado armas entre estados, porque él era miembro abierto de un grupo guerrillero clandestino dentro de Estados Unidos, que buscaba la liberación, de nuevo, buscaba la independencia de Puerto Rico, un fin político, pero que la manera en que eligió hacer sus acciones fueron de manera violenta, fue a través de crímenes comunes. Es decir, ambos se podría decir que son presos políticos porque la motivación de ambos es motivación política. Sin embargo, nosotros como organización de derechos humanos no defendemos a quienes motivados por asuntos políticos utilizan la violencia como medio para alcanzar esos fines. Por eso sí defendemos como preso de conciencia a Leopoldo López y consideramos al señor López Rivera simplemente, en el mejor de los casos, un preso político, pero que sí cometió crímenes y que por tanto, como tuvo víctimas reales de ese crimen, 5 personas muertas y una serie de personas heridas, esas personas merecen también justicia y por eso no es injusto que él esté preso, ¿no? Escuchemos la voz desde Caracas, Saúl Ortega, diputado por el PSV. Señor Ortega, gracias por acompañarnos. Señor Ortega, ¿por qué hablar de canje? La esposa de Leopoldo López ha dicho que esto es una cuestión de justicia. La justicia no lo puede resolver. ¿Por qué hablar de canje? Bienvenido. Primero, porque por la justicia ordinaria está siendo juzgado, está siendo procesado por crímenes cometidos por este evidente espía y provocador agente de la CIA. Ahora bien, lo que quiere decir que él lleva un proceso ordinario, donde ningún poder puede intervenir sino el Poder Judicial. Ahora, como te explicaba, la Constitución le da potestades al presidente de la República en cualquier etapa de juicio de indultar personas. Ahora, un indulto que se le da solo a personas por razones humanitarias. Este señor no es inocente. El país conoce de que es un criminal. En ese caso, sí, el Departamento de Estado está muy interesado en su espía, en su provocador y en su criminal. Bueno, por razones políticas pudiese hacer el indulto y por eso el presidente plantea el canje por un preso como es Oscar López, que tiene 30 años prisionero en los Estados Unidos, donde, bueno, le acusan de un conjunto, digamos, de cargos de naturaleza penal. Ahora bien, lo que nosotros no aceptamos es que se manipule el tema de los derechos humanos para tratar de sacar ventaja a favor del criminal de Ramo Verde, señor López, porque este señor es, como que dice, fue agarrado en fragancia, pues este señor abiertamente, notorio fue el que convocó a la violencia insurreccional en Venezuela. Claro. Ahí no hay manera, incluso no hay manera de confusión. Incluso los problemas que tiene la oposición hoy es que él se le adelantó a Capriles en convocar a la violencia. Ahora, diputado, sigo con usted. En el fondo todos estaban de acuerdo con la violencia insurreccional de tipo criminal a la cual convocaron al margen de la Constitución y la ley. Sigo con usted porque me llama la atención algo que usted dice, que Leopoldo López es un criminal. Sin embargo, Leopoldo López aún no ha sido juzgado, no ha sido sentenciado. Y la otra persona, como dice el señor de Estados Unidos, de Human Rights Foundation, la otra persona está sentenciada a 55 años de prisión, es decir, ya pasó por un proceso judicial. Bueno, pero el hecho de que todavía no tenga la sentencia firme no quiere decir que los muertos no están. Hay 43 muertos, 100 sobrevividos y miles de millones de dólares en pérdidas de las instituciones del Estado venezolano que fueron llamadas a incendiar por la violencia insurreccional armada de ese señor Leopoldo López. Javier, ya escuchabas al diputado Ortega sus argumentos. Voy a lo que le pregunté. Estamos hablando de dos tipos de presos distintos, insisto, porque a uno no se lo ha juzgado y el otro tiene 55 años ya dictaminados por la ley. Correcto.
Sí, pero ese ni siquiera es el aspecto más importante, porque mientras más autoritario sea el gobierno, el procedimiento es cada vez menos real, es un procedimiento simplemente fachada. Entonces, por ejemplo, en Cuba, que es un gobierno, una dictadura totalitaria con 55 años en el poder, no existe tal cosa como siquiera un abogado independiente. Si usted lo mete en preso en Cuba, usted no puede ir a buscarse su abogado. En Venezuela todavía los abogados son independientes, pero ya los jueces ya no son independientes. Los jueces ya de manera descarada te declinan a admitirte la prueba. Es lo que ha ocurrido en el caso de Leopoldo López, donde se ha rechazado todas las pruebas presentadas por sus abogados defensores. Pruebas que lo eximen de cualquiera de estas cosas que el señor arguye, el señor parlamentario venezolano, al igual que el presidente Maduro. Ellos se refieren a Leopoldo López como un criminal, que dijo un señor con una insurgencia armada, subversiva, y qué más, y el monstruo de Ramo Verde. Le dicen todos esos epítetos, pero cuando él quiere probar ante una corte que él no es ninguna de esas cosas y muestra video donde quienes están destruyendo la propiedad del Estado es otra gente, y cuando muestra videos que quienes mataron a las 5 personas que murieron del 12 de febrero fueron agentes del SEBIN, cuando él muestra eso no lo admite. Entonces, claro que mientras más autoritario, esa sentencia de Leopoldo López muy probablemente va a salir con una sentencia de culpabilidad condenatoria, ¿no? Pero eso no significa que sea una sentencia legítima, porque el proceso, ya estamos viendo, a la luz pública, es un proceso ilegítimo, típico de un gobierno autoritario. No es el caso de la democracia estadounidense, que es la democracia más antigua del mundo y que, conocido por cualquier persona que tiene televisión, tiene un amplio debido proceso en la manera en que se llevan adelante los procesos judiciales. Los jueces juegan un rol importante, los abogados juegan un rol importante. El señor López Rivera fue preso por haber sido una persona, sí, abiertamente considerada una persona que ha elegido la lucha armada, es decir, agarrar el fusil, la bomba, reventarla para lograr sus fines políticos, como lo hizo el IRA en Irlanda en los años 70, es decir, ese tipo de presos políticos que utilizan la violencia para alcanzar sus fines son comunes. Han habido en la historia, y es el caso de López Rivera. No es, sin embargo, el caso del señor Leopoldo López. Y decirlo en esos términos es algo falso, que se puede demostrar claramente cuando uno mira a los hechos, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia que hay entre ambos tipos de presos, ¿no? En Venezuela, en los años 90, el señor en ese momento, teniente coronel Hugo Chávez Frías, sí decidió amotinarse con sus colegas en un cuartel y se colgaron el fusil y fueron a derrocar a un gobierno en ese momento. Eso es elegir la lucha armada para lograr sus fines. Igual era un preso político porque él había hecho eso por motivos políticos y por tanto el proceso, la acusación y las penas que salieron fueron de orden político, sedición, alzamiento armado, etcétera. Pero él eligió abiertamente la lucha armada. No es el caso de Leopoldo López, cuyas acciones están en el récord público y es claramente que no hizo eso, ¿no? Ahora, diputado, para que usted le responda también al señor Elaje, yo quiero sumarle algo más que también lo ha dicho la oposición en Venezuela, que la puerta que ha abierto el presidente Nicolás Maduro también ha sido una forma de admitir que Leopoldo López es un preso político al hablar de un canje por otro que ustedes consideran también en Estados Unidos un preso político. ¿Es así? No es así. En primer lugar, quiero aclarar que este señor no conoce Venezuela, ¿no? Ni conoce a Leopoldo López. Leopoldo López está grabado en video. La primera insurrección armada fue en el 2002 y el presidente Chávez lo inventó. Ahora, en el 2014, él y el Departamento de Estado querían darle un golpe a la oposición y colocar por encima de Capriles de líder de la oposición a Leopoldo López, y por eso él fue personalmente a la fiscalía y convoca a la lucha armada, y él dirige el ataque criminal contra la fiscalía, incendiando el Tribunal Supremo de Justicia, el cuerpo de policía judicial y todas las instituciones que pudieron alcanzar en ese momento. Y eso está grabado por todos los canales de televisión de Venezuela, porque Leopoldo López y el Departamento de Estado creían que con la insurrección iban a tumbar el gobierno y este iba a ser un presidente de facto. Así que eso que él está diciendo, que tiene como probar que no estuvo, es falso. Él quería probar que sí estaba, para poder asaltar la dirección de la oposición, desplazar a Capriles
y ser un presidente de facto por la vía insurreccional. Con la mala suerte que la insurrección fue derrotada, pero dejó un saldo de 43 muertos, millones de pérdidas en dólares y cientos de venezolanos heridos. Así que él es responsable de la violencia criminal, él es responsable de los muertos, es responsable de las heridas y es responsable de las pérdidas materiales que el país vivió durante 3 meses de violencia subversiva. Así que ese señor que se puso a hablar, primero ni conoce a Venezuela ni conoce a Leopoldo López, que sí quería aparecer como efectivamente lo hizo, porque sus planes eran que iba a tener éxito, pero no contó ni el Departamento de Estado ni el propio López que iban a salir derrotados. Una vez derrotados, se ve el interés del Departamento de Estado en liberar a su líder, su provocador, su agente espía, y por eso es que el presidente Maduro le dice, bueno, la única manera de yo enviarle su espía para allá es un canje por un preso que ustedes tienen allá que tiene 30 años, ¿no? Ustedes están hablando de derechos humanos, tiene 30 años allá injustamente, digamos, prisionero. En el caso de Leopoldo López, se encargó de que el mundo y el país conociera que era él quien dirigía esa rebelión armada, porque él pensó que iba a tener éxito, como lo pensó el Departamento de Estado, y por esa vía le estaban quitando el liderazgo a Capriles y este señor iba a ser presidente de facto en Venezuela. Ahora, diputado. Lo que pasa es que, bueno, fracasó el plan y el señor está encarcelado y ahora la preocupación del Departamento de Estado por su agente en Venezuela, bueno, el presidente de la República le ha dicho claramente, los mecanismos que la ley establece, el presidente lo tiene. En cualquier momento del juicio, el presidente puede dar un indulto. ¿Usted está? El indulto no es porque es inocente. ¿Usted está de acuerdo con ese canje? Siendo culpable es a cambio de obtener la liberación de un patriota puertorriqueño que tiene 30 años preso. Okay. ¿Usted estaría de acuerdo con ese canje entonces? ¿Apoyaría ese canje? ¿Qué sucediera? Estaría de acuerdo con el canje a sabiendas que Leopoldo López es culpable. ¿Que Leopoldo López qué, perdón? No le entendí bien la última palabra. Es culpable. Ok. Voy a hacer una primera pausa, tenemos mucho más que hablar, porque aquí no solo ha sucedido que Leopoldo López está preso, sino que también Naciones Unidas ha pedido la liberación de Leopoldo López y no se ha cumplido con esa decisión. Una parte de la oposición dice que es vinculante, que hay que cumplirla, y por parte del gobierno dice que simplemente es una sugerencia de la ONU, por lo que también fue una gran polémica justamente el año pasado. Ahora, Estados Unidos, y recordemos esa breve reunión que hubo hace pocos días entre Maduro y el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, ahí yo quiero dejarles la pregunta en el aire, si la propuesta que Nicolás Maduro envía en estos días es una respuesta a los llamados del gobierno de Estados Unidos también para que liberen a Leopoldo López. Los dejo con esa pregunta. Vamos a revisar más opiniones de nuestros televidentes, las primeras que nos empiezan a llegar en nuestras cuentas de Twitter que les hemos preguntado. La única forma de liberar a Leopoldo López es canjeándolo. Así lo afirma Nicolás Maduro. Aquí preguntamos si esto es cuestión de canje o de justicia. Augusto Flores dice, es una actitud antidemocrática, López es inocente y debe salir de su secuestro. Venezuela no está en guerra. A donde Guamán nos comenta, desesperada y torpe maniobra de Maduro, pues sabe que sus días están contados. Son opiniones de nuestros televidentes. W. Velázquez dice, o sea que Leopoldo López no es preso de justicia venezolana, sino de Maduro. Eso quedó muy claro. Sergio comenta también, esto indica que Leopoldo no está preso, está secuestrado por el gobierno. Varias reacciones tras la propuesta de Nicolás Maduro de un canje de prisioneros de Leopoldo López por el señor López Rivera, el puertorriqueño que lleva 33 años en prisión en Estados Unidos. Primero, las organizaciones de exilio venezolano en Estados Unidos calificaron como una cortina de humo la propuesta de Nicolás Maduro de canjear al dirigente opositor Leopoldo López por el puertorriqueño Óscar López Rivera. Esto fue lo que dijeron. Recordemos que ahorita, en estos momentos, se debe estar comenzando a discutir en la Asamblea Nacional quién va a ser el presidente de la Asamblea, que en poco tiempo va a ser el presidente que llame a elecciones en una transición en Venezuela. Esa es la realidad de lo que está pasando. Este señor lo que está tratando de buscar oxígeno y tira este globo de ensayo, esta gran estupidez de hacer un canje de un hombre que ni siquiera ha sido enjuiciado y es venezolano, y él no puede extraditar a un venezolano que ni siquiera es solicitado en ningún otro país. Tú te pones a ver las situaciones en que ocurren este tipo de cosas. Son países que tienen normalmente conflicto. Venezuela, hasta donde yo sé, no tiene conflicto con Estados Unidos. Tiene unas desavenencias en el orden diplomático, pero no hay un conflicto como tal.
Más reacciones que vienen del padre de Leopoldo López. La propuesta de Nicolás Maduro para él es confusa debido a que busca canjear un extranjero por un nacional que no ha sido juzgado por la justicia venezolana. El señor Maduro está reconociendo con sus palabras que Leopoldo es un preso político, un preso de él. Creo que el canje no está por una persona que no está vinculada a Venezuela. Él está mandando a un venezolano a un país extranjero y pretende traerse un extranjero a tierras venezolanas. El coordinador nacional adjunto de Voluntad Popular, Freddy Guevara, aseguró que la propuesta de Maduro demuestra que Leopoldo López es un preso político acusado injustamente por el régimen chavista. Algún tipo de duda, después de ver todo lo que ha pasado durante el juicio de Leopoldo, después de ver todos los pronunciamientos y decisiones que han salido de las Naciones Unidas y de todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta materia como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etcétera, que Leopoldo es un preso político. Bueno, ayer a todo el mundo le quedó clarísimo, cuando Maduro dijo que efectivamente quería cambiarlo por lo que él considera que es otro preso político. Señor Elaje, aquí podemos empezar a vislumbrar que se sintió una presión de Estados Unidos en el encuentro verbal que tuvo Maduro con el vicepresidente Joseph Biden. ¿La propuesta es una respuesta a los llamamientos del gobierno de Estados Unidos? ¿Podríamos empezar a vislumbrarlo de esa manera? Sí, sin duda que esta propuesta del presidente Maduro viene al hecho de que se hizo público que Biden le había pedido que a Maduro que libere a presos políticos y dentro de ellos al más prominente que es Leopoldo López, ¿no? Sin duda viene en respuesta de ello. Sin embargo, no es una respuesta de buena fe, no es una respuesta democrática. Es la respuesta de un líder autoritario y eso no nos tiene que sorprender. Es la respuesta de un gobierno que no es democrático, es un gobierno que desde que asumió el poder con el anterior presidente, el presidente Chávez, se hizo de todos los poderes del Estado, violando la separación de poderes establecida en la propia Constitución, violando sistemáticamente los elementos esenciales de la democracia establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. A la fecha, Venezuela no es una democracia conforme a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Es un gobierno autoritario que todavía mantiene ciertos espacios para la oposición a través de la Mesa de la Unidad, que no es una oposición multipartidista ya normal, es una oposición donde muchos de sus líderes han sido ya encarcelados, todos están perseguidos, todos tienen procesos abiertos en esa sociedad. El SEBIN controla todo, la policía política mete preso a quien quiere, y cuando la gente sale a protestar a la calle, ya ni siquiera la policía va y te apalea o te ametralla. Te sacan unos señores que se llaman los colectivos revolucionarios, que salen bandidos con sus pistolas a dispararle a la gente. Entonces, esa es la realidad de Venezuela. Eso no es una democracia, eso no ocurre en Chile, eso no ocurre en Brasil, eso no ocurre en Uruguay, bajo gobiernos de izquierda, pero gobiernos democráticos. El gobierno de Venezuela es un gobierno autoritario. No es una dictadura totalitaria como la dictadura cubana, no es todavía ese nivel de dictadura, por aspectos como los que ya indiqué. Uno tiene su abogado, es de verdad el abogado, el juez ya no es de verdad, es un juez parcializado, pero el abogado todavía es de uno. En Cuba ya ni eso. O sea, entonces, esos son los distintos niveles que hay. Entonces, Venezuela no nos tiene que sorprender que el presidente haga una propuesta de este orden, una propuesta que no es nuevamente de buena fe. Comenzando, y con esto cierro, con este hecho. Leopoldo López está preso porque en vez de irse del país, él dijo, me han dado la opción los militares de salirme de este país y yo no me voy a salir porque mi lucha es aquí en Venezuela y es pacífica, y si el que yo vaya a la cárcel va a ayudar a despertar al pueblo venezolano, entonces me voy a ir a la cárcel. Y se fue a la cárcel, sin ser criminal, está en la cárcel, y el gobierno se encarga de decirle monstruo de ramo verde y esas cosas. Pero el tipo claramente rechazó la oportunidad del destierro o del exilio. Entonces yo no sé quién le ha pedido a Maduro, o sea, nadie ni Estados Unidos lo está pidiendo a Leopoldo López, porque no es ni agente de la CIA, no es ni ninguna agente del Departamento de Estado, como dice el señor, sin presentar una sola prueba con esos disparates que ha mencionado.
Entonces, no es nada de eso, ni está pidiendo irse a Estados Unidos, y si mañana lo sacan de la cárcel no se va a ir a Estados Unidos, porque hace apenas 9 meses él rechazó irse a cualquier país del mundo por quedarse en Venezuela a asumir la prisión como preso de conciencia por un crimen completamente falso, por una situación completamente autoritaria, ¿no? Entonces, ahora, él no ha pedido. Sí, diputado. Si el presidente... O sea, no hay que negociar en ese aspecto si él no quiere irse del país. Ahora, diputado, yo le sumo tal vez algo más a la pregunta si este encuentro verbal, ese rápido encuentro verbal donde se dijo que Joseph Biden, el vicepresidente, de Estados Unidos, había pedido esa liberación de los presos políticos, ha tenido o ha surtido efecto por esta propuesta del presidente Maduro, o también se vislumbró seguir los pasos de los Castro, que hace pocas semanas hicieron lo mismo con Estados Unidos, un canje de prisioneros. ¿Están siguiendo los pasos de los Castro o hay un encuentro, hay una cercanía, una apertura de puerta entre Estados Unidos y Venezuela para que se dé esto? Y si el presidente Maduro lo dijo ya en cadena nacional es porque hay algo avanzado, es porque algo está pasando. Bueno, en primer lugar, a nuestro país no lo presiona nadie. Somos un país soberano, un país independiente, libre, democrático. El pueblo de Bolívar no lo presiona ningún imperio. Eso debe quedar claro. Ahora, es público que en varios, digamos, expresiones verbales y, digamos, comunicacionales, funcionarios de rango del Departamento de Estado han dejado mostrar el interés particular que tienen ellos en Leopoldo López. ¿Ok? O sea, lo han tomado como uno de sus agentes, pues. Tienen una prioridad muy particular sobre esta persona. O sea, tienen un interés muy especialísimo, lo que demuestra de que tenemos evidencia de que el plan de Leopoldo López no era solamente de él, de que estaba implementado el Departamento de Estado y que era todo un plan insurreccional como lo han hecho en otros países, simplemente que en Venezuela volvieron a fracasar y seguirán fracasando. Ese es el detalle. Y por eso es que el señor es el criminal, es el responsable de los muertos, es el responsable de los heridos y es el responsable de las pérdidas económicas y de la pérdida de paz que vivió el país prácticamente en muchos sectores de nuestro país durante 3 meses consecutivos que tuvieron asediados algunos sectores en algunas ciudades. Así que esa insurrección fracasó y el Departamento de Estado, a través de funcionarios de nivel, han mostrado el interés muy especialísimo que tiene el Departamento de Estado en su agente en Venezuela, con el cual querían sustituir a Capriles. Prácticamente es un golpe de Estado a la oposición, porque estaban buscando tomar el poder por una vía insurreccional y desplazar al otro líder que había decidido pues participar democráticamente en las elecciones, o eran parte de la misma estrategia, pero el otro se ocupó de la actividad electoral y estos lanzaron una vía insurreccional con el señor López como cabecilla, mostrándose él mismo con un claro interés en que el mundo y los venezolanos supieran que él era el jefe de esta insurrección. Así que ni es inocente, ni es verdad que puede probar que no estaba allí, porque él se ocupó de mostrar que él era el jefe de esa rebelión. Ortega, finalmente será la justicia en Venezuela quien determine si Leopoldo López es inocente o no. ¿Habrá en algún momento donde ese juicio no se siga dilatando y se llegue a un veredicto? ¿La justicia lo hará en Venezuela? Ese juicio lleva una vía normal y va a tener un resultado. Y dudo que este señor pueda mostrar que es inocente, porque no hay forma de que, digamos, logre demostrar que su responsabilidad no está allí, ya que primero se encargó él mismo de mostrar la evidencia de que él estaba allí. Él fue el interesado en aparecer como líder de esa insurrección armada. Así que es difícil pues que algún opinador fuera de Venezuela, por mucho que grite y por mucho que lo entrevisten, pueda probar todo lo contrario, porque los muertos están en Venezuela, los heridos están en Venezuela, ¿okay? Las pérdidas fueron en Venezuela y todo eso tiene doliente, porque esos muertos tienen familiares. Los heridos tienen familiares
y todos están esperando justicia en Venezuela. Señor Elaje, yo creo que, y quiero cerrar con esto porque tal vez muchas televidentes se pueden preguntar, ¿cuál es el interés de Nicolás Maduro por el puertorriqueño Óscar López Rivera? ¿Por qué plantearlo como un canje? ¿Qué significaría para Venezuela ese canje? No, y como lo dije, ya es un planteamiento irreal porque Leopoldo no quiere irse del país. Si a Leopoldo López mañana lo salgan de la cárcel, él se va a quedar ahí en su casa, sí, en Caracas, y va a seguir haciendo activismo político. Pero ¿por qué pedir al puertorriqueño Óscar López Rivera? ¿Qué interesa? Ese aspecto, a mí, mire, si yo sinceramente lo que yo creo es que algún asesor de él, de estos de la vieja guardia, comunistas trasnochados, para quienes no ha caído el muro de Berlín, se enteró que hay este preso de 30 y tantos años que era miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico, que es una persona, un tipo guerrillero, marxista-leninista de la época, como ha habido cientos de movimientos guerrilleros en América Latina. Ustedes en Colombia todavía la tienen a la FARC y al ELN y hasta recientemente el M17, el M16, no me acuerdo cuál es el nombre. Entonces, eso siempre ha habido en América Latina, y este es un señor preso por haber reventado bombas y está en Estados Unidos. Algún asesor le ha dicho, si es que lo vamos a alargar a este criminal monstruo de ramo verde, como le dicen a este prisionero de conciencia, que nos los traigan a este preso político estadounidense. Yo no creo que haya un plan mayor, que esta persona va a salir y va a convertirse en un gran líder en Puerto Rico o en América Latina, ni mucho menos, ¿no? No es un guerrillero histórico de la talla de la que lo fue el Che Guevara y la que fueron los guerrilleros algunos en los años 70 en algunas partes de América Latina. Ya eso pasó hace 40 años, el muro de Berlín cayó en 1989. Lo que hay ahora son gente trasnochada. O sea, no hay un solo líder verdaderamente representativo, digamos, marxista-leninista, representativo de masas en todo el mundo. El mismo presidente Chávez, Raúl Castro se está convirtiendo en un dictador al estilo chino, un dictador capitalista, un dictador donde ahí en esa sociedad se compra y se vende todo, y se comercia, y está Chevron, y está Shell, y está todas las grandes transnacionales operando. No hay ya ningún ideal de un gobierno marxista, leninista, guerrillero que llegó al poder y que impuso la dictadura del proletariado. O sea, no es un disparate simplemente esa petición. Muy amable. Javier Elaje, él es director jurídico internacional de Human Rights Foundation desde Nueva York, y también voy a agradecer a Saúl Ortega, diputado por el PSV, integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Antes de la pausa tenemos más opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están en sus pantallas. Les hemos preguntado lo que dijo Nicolás Maduro: la única forma de liberar a Leopoldo López es canjeándolo. ¿Cuestión de canje o justicia? Preguntamos aquí en el programa. Lilo Vilaplana nos dice: Maduro quiere imitar todo lo que pasa en Cuba. Leopoldo merece libertad. Quien debía estar preso es Maduro por destruir Venezuela. Son opiniones de nuestros televidentes, siempre aclaro ese tema. Álvaro Cortés: Maduro ya ni disimula que en Venezuela no hay separación de poderes ni que Leopoldo López es un preso político. Altagracia Martínez dice: esto lo único que refleja es chantaje por parte del gobierno de Nicolás Maduro.